Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Mi nombre es Gustavo Plondecou, soy el jefe de kinesiología del Sanatorio de Chorena. Agradezco a todos por la invitación. Como ustedes bien saben, el traumatismo encefalocraniano es un problema muy importante para la salud pública, debido a que es la principal causa de mortalidad, inmorbilidad y discapacidad en niños y adultos, especialmente en adultos jóvenes, ¿no? En esos rangos entre 35 y 15 años. Entre las víctimas de trauma, el TEC sigue siendo quizás la causa más común de muerte y discapacidad. De hecho, en los Estados Unidos, aproximadamente 95 por 100.000 habitantes sufren una lesión fatal o grave que requiere hospitalización, lo que da lugar a alrededor de 75.000 muertes por año, y se estima que alrededor de 70.000 a 90.000 pacientes quedan con discapacidad neurológica permanente. En Europa, alrededor de entre 14 a 30 por 100.000 habitantes de la población muere por TEC, lo que representa el 2% de la mortalidad global y el 35% aproximadamente de las muertes en personas entre 15 y 25 años. Varios estudios mostraron variaciones considerables en el cuidado de pacientes con TEC severo, en especial en el punto de intentar mejorar o estandarizar el manejo de los cuidados neurocríticos. La Trauma Brain Foundation ha desarrollado directrices basadas en la evidencia, ¿no?, para el manejo de este grupo de pacientes. Podemos ver en este Journal of Critical Care del 2010 cómo en un grupo de pacientes, comparando un protocolo de las guías para el manejo de la trauma, para el manejo del trauma craneoencefálico, de las guías generadas de la Trauma Brain Foundation, podemos ver cómo se logra disminuir la mortalidad significativamente, tanto en terapia intensiva como a nivel hospitalario. A pesar de que la mortalidad se logra disminuir, es considerable el número de pacientes que suele requerir ventilación mecánica invasiva durante la estadía en terapia intensiva. Y a su vez la necesidad de traqueostomía suele darse por la presencia de un daño neurológico o complicaciones pulmonares, ¿no? No solamente el daño neurológico es lo que conlleva ventilación mecánica. Y muchos de estos pacientes suelen depender de la ventilación mecánica más allá de los 21 días, lo que se denomina ventilación mecánica prolongada. En un protocolo de rehabilitación precoz durante la estadía en terapia intensiva, lo que uno debería poner el foco es en formar un equipo multidisciplinario con objetivos claros de rehabilitación, establecer protocolos de sedación y liberación temprana para salir rápidamente de la ventilación mecánica, establecer programas de rehabilitación con movilización precoz incluido, e incluir múltiples enfoques desde la terapia ocupacional, fonoaudiología, incluir a la familia, y intentar utilizar escalas funcionales que permitan evaluar el impacto de este programa dentro del seguimiento de los pacientes. Podemos ver que la ventilación mecánica ha ido mejorando, la implementación de ventilación mecánica ha ido mejorando a lo largo del tiempo, y esto conlleva beneficios sustanciales en la evolución de los pacientes. De hecho, la mortalidad a lo largo de los años, como podemos ver en estos estudios de Esteban, ha ido disminuyendo significativamente, tanto en terapia intensiva como en la mortalidad hospitalaria de los pacientes que son sometidos a ventilación mecánica. Esto no deja fuera a los pacientes con trauma craneoencefálico, y de hecho la evidencia demuestra que la craniectomía descompresiva en los pacientes que tienen hipertensión endocraniana disminuye la mortalidad significativamente comparado con el manejo clínico. De hecho, algo que también es evidente y que se asocia a esto es, si bien hay menos mortalidad asociada al trauma craneoencefálico y a la hipertensión endocraniana, sí hay más porcentaje de pacientes con trastornos motores o con complicaciones asociadas al trauma. Y esto se asocia también a mayor porcentaje de pacientes que sobrevive con comorbilidades al alta, ¿no?, y con complicaciones al alta, como puede ser estado vegetativo persistente. Entonces, si bien es cierto que los pacientes viven más, hay mayor porcentaje de pacientes que sobrevive, también las secuelas son mayores. Y podemos ver claramente cómo esta secuela con la escala Gauss
de seguimiento a corto plazo, a 6 meses o a un año, podemos ver cómo el grupo de pacientes que fue sometido a cirugía descompresiva, cómo ese grupo de pacientes persiste o sobrevive, pero con un índice de secuelas mayor. Sin duda, la sobrevida es la variable de resultado más importante en terapia intensiva, pero parece no ser suficiente para evaluar el impacto que la enfermedad aguda tiene sobre el paciente. Decir que el paciente sobreviva solamente hoy parece ser un resultado poco feliz para determinar el éxito o el fracaso en la terapia intensiva. La calidad de vida relacionada a la salud y el estatus funcional, en este sentido, podrían reflejar de alguna manera en forma más apropiada el significado de la sobrevida en terapia intensiva. Entonces, parecería ser que no solo el curso de la enfermedad dentro de terapia intensiva alcanza para evaluar el impacto, sino que hay que considerar para esto cuándo comienza la enfermedad, el manejo pre-terapia intensiva, el manejo intraterapia intensiva y el alta de terapia intensiva, con lo que conlleva el post-internación para determinar cómo va a ser la secuela que queda en ese paciente y poder determinar un outcome más globalmente que incluya más impacto en el paciente, ¿no es cierto? Para muchos pacientes, la recuperación después de una enfermedad crítica es relativamente sencilla. Sin embargo, para otro grupo de pacientes que sufre alteraciones en el estado de salud físico, cognitivo o mental, luego de la enfermedad crítica y que persiste luego del alta, parece no serlo tanto. El síndrome post-terapia intensiva, de hecho, se define como el empeoramiento de las alteraciones físicas, mentales o cognitivas que surgen posterior a la enfermedad crítica y que persisten más allá de la hospitalización e impactan en la calidad de vida. Y algo que es sumamente relevante del síndrome post-terapia intensiva es que resulta de las consecuencias del tratamiento médico más que de la fisiopatología en sí de la enfermedad que precipita el ingreso a UTI. Esto es, si bien el resultado del paciente va a estar determinado en gran parte por la severidad al ingreso, también el manejo pre-terapia intensiva e intraterapia intensiva y al alta determinan el outcome final que va a ser esto, ¿no? El impacto sobre el síndrome post-terapia intensiva. Y esto es tan así que si uno al impacto inicial de la enfermedad crítica puede disminuir ese efecto agudo de la enfermedad, la pendiente de recuperación posiblemente sea distinta y esto conlleve menos secuela y menos déficits residuales, lo cual, si nosotros logramos tener un impacto menor de la enfermedad aguda y una recuperación mejor, una tasa de recuperación mejor, también vamos a impactar sobre la calidad de vida. Esto es, el resultado final del paciente va a ser mejor. ¿Y cómo podemos pensar esto? Bueno, esto es, dentro de terapia intensiva y en el peri-internación, atacando todos los factores de riesgo que impactan de una manera u otra sobre la calidad de vida. Días de ventilación mecánica, manejo del síndrome de inflamación de respuesta sistémica, la sepsis, limitar la inmovilidad, el uso de corticoides, intentar impactar sobre la debilidad adquirida en terapia intensiva, el manejo de la hipoxemia, de la sedación, de todas cosas que sabemos que a largo plazo traen secuelas. Bueno, esto lo podemos ajustar al máximo posible y tener el menor impacto posible sobre el paciente con trauma cráneoencefálico. Este es un estudio muy interesante de un grupo argentino de terapia intensiva del equipo de trabajo del Hospital San Martín de la Plata, de la doctora Andrea Dasnieve, Elisa Tensoro, Daniela Vázquez. Es un estudio de cohortes prospectivo que su intención o su objetivo fue describir la evolución de los síntomas físicos y psicológicos e identificar determinantes de la calidad de vida después del alta en terapia al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y al año. Incluyeron 112 pacientes con más de 48 horas de ventilación mecánica. Esto es un paciente promedio de edad de 33 años, en su mayoría hombres, con un Carson, un score de comorbilidad de Carson en su mayoría de 0, o sea, bajo, un Apache 2 al ingreso de 15, un gran grupo de pacientes de estos. Esto es un hospital de alta complejidad, por lo cual recibe muchos pacientes con trauma, y fíjense que un 41% de los pacientes tienen trauma craneoencefálico o lesión traumática aguda, ¿no es cierto? Cerebral. Y fíjense que cuando dividen los resultados de calidad de vida, esto es, la línea abajo es la escala de calidad de vida, el índice de calidad de vida, fíjense que al mes
el impacto era muy alto, tenía un índice de calidad de vida muy bajo, y a medida que pasaba el tiempo, 3 meses, 6 meses y el año, esto fue mejorando, sin alcanzar en ningún caso, esto es pacientes con trauma encefálico grave, ¿no? Eh, sin alcanzar en ningún caso el 100, que sería lo ideal. Con lo cual, fíjense que el impacto, inclusive al año, de la enfermedad traumática es grave y marcada en los pacientes en terapia intensiva. Y esto es tan así que fíjense que al año, que es la barra blanca, que ustedes pueden ver acá, eh, hay impacto severo en la morbilidad, o sea, de la movilidad, el 40% de los pacientes tienen trastornos severos en la movilidad, tienen el 30% aproximadamente tiene trastornos severos en el autocuidado al año, aproximadamente el 50% tiene déficits severos en las actividades usuales, tiene dolor y disconfort también el 50%, y hay un 60% de los pacientes que al año tienen ansiedad y depresión. Esto es, el paciente con trauma cerebral que pasa por terapia intensiva sufre secuelas al año muy marcadas que inclusive la mitad, o sea, 1 de cada 2 tiene trastornos severos en las actividades diarias, ¿no? En relación a esto, uno podría decir, bueno, pero esto es terapia intensiva, el resultado, los pacientes que salen vivos, podríamos pensar que a mayor tiempo pueden revertir esto que describimos al año. Bueno, fíjense, este es un estudio de un centro de rehabilitación y ventilación mecánica prolongada en donde yo trabajé muchos años, Clínica Basilea, es un centro de rehabilitación de acá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un estudio que presentamos en las Jornadas Internacionales de Neurointensivismo que intenta describir la evolución de los pacientes que son internados en el Centro de Ventilación Mecánica Prolongada, Centro de Rehabilitación, por traumatismo craneoencefálico. Lo que hicimos fue un estudio retrospectivo en el cual revisamos las historias clínicas de 712 pacientes que ingresaron al servicio de cuidados respiratorios en nuestro centro en el periodo comprendido entre el 2004 y el 2011. Y se analizaron los antecedentes al ingreso a terapia intensiva, datos de la internación en la terapia intensiva y la internación inclusive en el centro de Winnie. También realizamos un seguimiento al alta de estos pacientes vía telefónica, o sea, cuando los pacientes se iban de alta del centro, nosotros los llamamos por teléfono y evaluamos su estado al alta del centro de rehabilitación. En este estudio ingresamos 35 pacientes que habían desarrollado secuelas de diferente grado de severidad por traumatismos craneoencefálicos y habían sido derivados de la terapia intensiva. Todos los pacientes fueron traqueostomizados, 25 hombres, 10 mujeres, con una mediana edad de 56 años, con un rango intercuartilo entre 15 y 88. La mediana de días de internación en terapia fue de 42 días, la mediana de días de ARM de 37 días, fíjense la cantidad de días que permanecieron ventilados estos pacientes, o sea, el 25% de los pacientes estuvo ventilado más de un mes. La medida de días de vía aérea artificial, de tubo endotraqueal, fue de 16 días antes de ser traqueostomizado, y el Glasgow, la mediana de Glasgow al ingreso al centro de Winning fue de 8. 13 pacientes ingresaron con ARM, de los cuales 8, que es aproximadamente el 62%, lograron ser desvinculados. La mediana de días que nos llevó retirarle el soporte ventilatorio fue 16 días. Y la mediana de días de ventilación mecánica entre el centro de ventilación mecánica prolongada y la terapia intensiva fue de 60 días, con lo cual piensen el costo que llevó llegar al centro de Winning de este paciente, ¿no es cierto? Fíjense toda la carga de trabajo que conlleva todo esto, digo, 60 días de ventilación mecánica, una enormidad. La mortalidad durante la internación fue del 26%, digo, durante la internación en el centro de Winning, ¿no? Y la mediana de día de internación de este grupo de pacientes fue de 66 días. Fíjense que, a pesar de los resultados, el tiempo de internación fue larguísimo, ¿no? De resultados malos, digo, 1 de cada 4 pacientes mueren en el centro de rehabilitación. El 23% de los pacientes, o sea, 4 que ingresaron con ARM y 4 sin ARM, debieron ser derivados a centros de mayor complejidad, y la mediana de día de internación de esto fue de 61 días, o sea, 61 días después de estar internados fueron derivados a centros de mayor complejidad.
el 46% de los pacientes fue dado de alta, con una mediana de días de internación de 89 días, o sea, 3 meses después de terapia intensiva, los pacientes, la mitad de los pacientes fue dado de alta, o sea, 1 de cada 2 de los que llegaron al centro, y solamente se logró decanular el 37%, o sea, solamente el 37% de los pacientes fue dado de alta sin traqueostomía. Y la mediana de días de vía aérea artificial hasta que lo decanulamos fue 70 días. En definitiva, solo 1/3 de los pacientes con traumatismo craneoencefálico que ingresaron a un centro de ventilación mecánica prolongada y rehabilitación, y la mayoría de estos logra una desvinculación exitosa con un corto plazo de estadía en el centro. O sea, conlleva mucho tiempo de internación a los pacientes que llegan con ventilación mecánica prolongada, desvincularse de la ventilación mecánica y persisten internados en el centro durante mucho tiempo, ¿no? La mortalidad durante la internación en el centro Winning es baja, 1 de cada 4 pacientes, esto es cierto, pero tengan en cuenta que son pacientes jóvenes sin comorbilidades, y el alta médica de este grupo de pacientes le alcanza casi la mitad de la población. La mortalidad es mayor en el grupo de pacientes que ingresa con RM, y el alta médica al domicilio es mayor en el grupo que ingresa sin RM, o sea, pacientes más leves, ¿no es cierto? La decanulación se logra más en el grupo de pacientes que ingresan sin RM, o sea, pacientes que ingresan destetados de la terapia intensiva e ingresan al centro de rehabilitación. En este grupo de pacientes logramos decanularlos con mayor asiduidad. Y más de la mitad de los pacientes que obtuvo el alta médica se encontraba vivo al momento del contacto telefónico, o sea que del 75% que sobrevive, la mitad se va de alta, y de esto la mitad estaba vivo al año. La mitad estaba vivo alrededor de los 2 años del alta del centro de rehabilitación. Por lo tanto, consideren que el ingreso a terapia intensiva de los pacientes con trauma craneoencefálico y su rehabilitación ulterior no es un trabajo simple, es un trabajo que conlleva mucha carga y mucho costo, y que se paga con una secuela muy alta, y solo algunos pacientes logran el alta de estos centros. Les agradezco mucho por su atención.